Para informarles que todavía no me he acostumbrado a hablarle a la cámara. Así que si me ven tiesa el video entero, chancéeme. Un día random de mi cotidianidad cuarentenesca, me estaba yo scrolleando en Facebook y de repente me encuentro con este clip. ¿Quieres cantar conmigo antes de irte? Adiós, adiós, amigo, adiós. Debemos irnos ya. Y paradójicamente, en vez de esto evocar mi nostalgia y recordarme esos tiempos de cuando yo veía muñequitos, yo era chiquita. Esto tuvo la acción totalmente contraria y me recordó una de las fobias más grandes de mi infancia. Shadow. Shadow es un personaje de esta serie que es una sombra, como lo dice su nombre, y ella montaba skateboard y hablaba y se movía. Y yo le tenía un pánico enorme a esa sombra. O sea, fuera de coro, señores. Un miedo terrible. En ese momento empecé a recordar como todas las cosas que me daban miedo cuando yo era chiquita. Por ejemplo, en el caso de los Teletubbies, yo amaba los Teletubbies. Pero señores, había una parte de los Teletubbies que a mí me daba un miedo terrible. Explíquenme cuando salía el sol con cara de bebé. Señores, un sol con cara de bebé. Es que mientras más uno lo dice, menos lógica tiene. Un sol con cara de bebé. Un sol con cara de bebé. O sea, señores, eso es demasiado creepy. Y así un sinnúmero de series que en mi infancia parecían que eran inofensivas, pero de una u otra forma me daban mucho miedo. Yo solamente tenía que escuchar el intro de esta serie. Está muerta de un miedo. Pero es que si lo pensamos, señores, una sombra que hablaba. Señores, yo conozco gente que le tenía miedo a su propia sombra cuando eran chiquitos. Imagínense una sombra que hablaba y contaba historias. O pone un sol con cara de bebé. El corazón es que nosotros estamos tan dañados en esta generación porque es que nos pudrieron de chiquiticos. O sea, entonces había una parte también de los Teletubbies donde venían todos los animales caminando. Era súper famoso y la repetían como 60.500 veces. Y eso para mí fue traumante, ver todos esos animales como viniendo, corriendo, como que el mundo se le estaba acabando. Y yo, ¿y por qué vienen todos los animales? Eso fue muy traumante para mí. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué yo nunca lo compartí? O sea, ¿por qué yo nunca lo hablé, nunca lo comenté? Yo nunca le dije a mami que yo tenía miedo. Incluso cuando yo le mencioné eso, ella me dijo... ¿Y por qué tú nunca me dijiste que tú tenías miedo de eso? Yo estando pequeña, yo sabía que eso era inofensivo para mí, que yo no tenía por qué tenerle miedo. Y en caso de yo expresar mi miedo, lo que iba a pasar es que mi hermana se iba a burlar de mí o cualquier otro niño que estuviera alrededor se iba a burlar de mí. O en el peor de los casos, lo que me iban a decir era que yo no tenía por qué tenerle miedo a eso. Yo no tenía por qué tenerle miedo a eso. Y el miedo se me desaparecía de una vez. Aún yo teniendo miedo, yo me quedaba callada y seguía viendo mi serie porque yo miraba a los lados y yo veía que los carajitos ninguno tenía miedo. Y yo dije, bueno, si ellos no tienen miedo, yo no tengo por qué tenerle miedo a eso. Y cuando yo estaba pensando en todo esto, recordé todas las veces en la actualidad que he tenido miedo de expresar mis sentimientos porque sé que no van a ser comprendidos o porque los demás siempre van a tener una opinión desagradable en función a lo que yo siento. Y no solamente las veces que yo he callado mis sentimientos, sino las veces que de una manera u otra yo le he dicho a una persona como que está exagerando. Muchas veces solemos abrir nuestro corazón ante una persona que le tenemos suma confianza y lo primero que, o sea, expresándole algo a lo que tenemos miedo o algo que nos causa algún sentimiento de incomodidad. Yo conozco gente que le tiene pánico a conocer gente nueva. Yo conozco gente que tiene miedo en las exposiciones y para mí, soy muy extrovertida, me da mi pánico escénico, pero sí lo sé controlar. O sea, podría ser que me parezca bobo, como que una persona ya con cierta edad aún tenga pánico escénico. Pero en ese momento pienso, ¿quién soy yo para juzgar lo que una persona puede sentir o no puede sentir? ¿Quién soy yo para decirle a una persona
que no vale la pena sufrir por algo. O sea, cada quien tiene su proceso y cada quien tiene su tiempo de sanar. Yo no conozco el pasado de nadie para juzgar sus acciones o juzgar sus reacciones ante X situaciones. Si se da el caso de que una persona le da un ataque de pánico en un momento X, yo no soy quien para decir, no, pero que fulanito lo que es una exagerada, porque eso es lo que a uno le da miedo muchas veces, de contar sus experiencias, miedo a que ellos piensen, ahí viene fulanita de exagerada, o ahí viene fulana siempre con su drama. O sea, tú no sabes cómo yo me estoy sintiendo y nadie elige sentirse mal. O sea, todos quisiéramos estar feliz todo el tiempo, pero ese no es el caso. Y mi papel como amiga nunca debe de ser juzgarte a ti por lo que tú sientas o dejes de sentir. Mi papel como amiga está en apoyarte y que tú no te sientas sola en medio de este paso o de lo que sea que tú te estés sintiendo. Y está bien que tú como amigo quieras que esa persona no sufra tanto, pero eso no está en ti. Nadie tiene el derecho de querer cambiar a las demás personas. Y la mejoría como ser humano viene de nosotros mismos. Nadie puede sanar o arreglar a una persona porque las personas no están rotas o no están dañadas. O sea, ese plan de Superman de creerte que tú cambias a las personas no está bien, porque nadie cambia a nadie. El cambio en una persona nace cuando lo decide por ella misma. Y es lógico que en un país tercermundista donde ni siquiera la salud física se toma a consideración, mucho menos se toma en consideración la salud mental, pero que sea entendible no justifica que esté bien. O sea, al final de todo esto, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que todo el mundo está librando una batalla que nosotros desconocemos y no somos quien para de una manera u otra juzgar lo que cada quien pueda sentir.